¿O acaso podemos pensar en la preciosidad de nuestro estatus adoptado en la familia de Dios por el don de la gracia de Dios? Lo que descubres es que en virtud de tu unión con Cristo, tu vida e incluso tus meandros empiezan a tener sentido. Déjame decirlo así, las experiencias de tu vida en realidad están diseñadas y designadas por tu Padre. Pablo en Romanos 8, que leímos, describe nuestra vida aparte de Cristo. Se caracterizaba por la carne, por el pecado, por la muerte, por la tiranía, por la rebelión, el vacío, la desesperanza, falta de sentido. Pero por el espíritu de adopción, su mapa de vida explota con propósito y provisión. Entonces piensa en la vida de Jesucristo, a quien estás unido por la fe. El mapa de su vida fue trazado por su Padre Celestial. Vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. El libro de los Hebreos habla de la labor pionera de Jesús al guiar a través de su experiencia en el desierto. Jesús es nuestro precursor, es el exitoso orientador, es el pionero y perfeccionador de nuestra fe. Aquí en Romanos 8, Pablo nos dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Que los hijos de Dios son los que se despojan de las obras del cuerpo y se revisten de las obras del Espíritu. El suyo es un viaje que su hermano mayor, el Señor Jesucristo, el Hijo exitoso, Él es el que ha sido pionero en el camino. Su orientación ha marcado un camino claro hacia adelante. Y es la vida del Hijo y su palabra la que es nuestra brújula. Y su espíritu de adopción es la fuente de nuestra vida y de nuestra fuerza. Y sus hijos e hijas adoptivos seguimos las huellas del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, suscitado. Somos coherederos en el camino de la fe. Romanos 8 se nos describe como herederos de Dios, herederos con Cristo. Siempre que suframos con Él en ese camino de la fe, para que también seamos glorificados. Tus pasos ocurren en una cita por lo celestial. Estás en un camino divinamente designado en el que entras en el sufrimiento de Cristo para que puedas cruzar ese umbral hacia tu gloria eterna. Así que si puedo decirlo de forma más precisa, el mapa de tu vida puede parecer caótico, puede estar lleno de sufrimiento, agitación y angustia. Es un lugar de amenaza, pero es en ese vagabundeo por el desierto donde descubres la generosidad y la provisión del Dios Todopoderoso, que camina sobre las huellas de Jesucristo, con quien estás casado por la fe. Y es el espíritu de adopción, por el que el Espíritu en nuestros corazones da testimonio con nuestros corazones de que somos hijos de Dios, y lo hace en el contexto de tu caminar en el viaje de fe. Lo que encontramos entonces en Romanos 8 es un recordatorio de que nuestra vida tiene un propósito escrito por todas partes. Si miramos en la parte de atrás de nuestra Biblia, veremos algunos mapas, incluido un mapa del peregrinaje por el desierto del pueblo del antiguo pacto de Dios, mientras esperaban su entrada en la tierra prometida. Y si miras cuidadosamente el mapa y el diseño de lo que parece ser el camino que tomaron, casi parece el crayón en la mano de un niño pequeño que no puede dibujar una línea recta.
parece sin propósito, parece caótico. Pero recuerda que fue el Espíritu de Dios quien guió al pueblo de Dios en el desierto. Fue el Espíritu de Dios quien condujo a Cristo al desierto. Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, donde entró en su prueba, tentación. El desierto es el lugar donde Dios lleva a su pueblo. Nuestro sufrimiento es divinamente designado, es vital para la realización de tu adopción. La afirmación de que eres un hijo de Dios ocurre en el desierto. ¿Quieres decir entonces que la muerte de mi cónyuge, la pérdida de mi trabajo, la rebelión de mi hijo, la desintegración de mis finanzas, la burla de mi fe por parte de mi hermana? ¿Quieres decir que todo esto es parte del plan de Dios? Sí. Y no estás solo, no estás en el lugar de privilegio como hijo de Dios, sino que por el espíritu de adopción estás en el lugar del propósito divino. Dios te tiene exactamente donde quiere que estés. Tu dolor viene con un plan divino, el plan de Dios para tu bien. Estás en y con Cristo. Si puedo decirlo de esta manera, si empiezas a pensar que el mapa de tu vida no tiene sentido, necesariamente estás diciendo entonces que el camino de la vida de Cristo no tenía sentido. Pero es precisamente por el propósito de Dios en el Hijo de Dios, en su caminar por la fe y la fidelidad por nosotros, que nuestras vidas toman un rico significado evangélico. Con cada paso que das como hijo de Dios, como alguien que posee el espíritu de adopción, el espíritu que te da nueva vida, el espíritu de justicia, el espíritu que te da el Hijo de Dios mismo, tu vida se llena de significado y de propósito. Y en efecto, ¿cuándo fue en la vida de Cristo Jesús cuando vemos en sus labios el grito a Dios, Abba, Padre? Sí, fue en su hora más oscura. Jesús en el capítulo 14 de Marcos y en el versículo 36, mientras se angustia al anticipar la cruz, clama a su Padre. Piensa en el niño pequeño de tu casa. En la oscuridad de la noche, ese niño puede tener una pesadilla y puede clamar por su padre para que entre y envuelva con sus brazos a este pequeño niño para confortarlo en el momento de oscuridad y crisis. Hay una experiencia de ese niño en medio de ese momento de terror, cuando el padre viene y abraza a ese niño, ora por ese niño, sostiene a ese niño mientras llora. Y es en ese momento cuando el niño comprende el amor de su padre. Tu camino oscuro y desértico tiene un propósito divino. Cuando gritas y sufres, gritas como Jesús gritó, Abba, Padre. Encuentras en tus labios el grito exacto de Cristo porque encuentras en tu corazón el Espíritu de Cristo. Y así como el sufrimiento de Cristo tenía un propósito paternal, también el tuyo. El Padre tiene un amor tierno, pero tenaz por los suyos. No comete errores. Y su propósito por ti es incluso en tu hora más oscura. Como receptor del espíritu de adopción, tu vida tiene
un privilegio increíble, pero también tiene un propósito increíble escrito por todas partes. No te inquietes en tu sufrimiento. En tu oscuridad clama, Abba, Padre, porque en tus mayores puntos de angustia descubres las provisiones de tu Padre Celestial y descubres a quién perteneces. Tú, como creyente en Cristo, eres un hijo de Dios. Has recibido el espíritu de adopción. Tu vida y tu sufrimiento tienen un propósito divino escrito por todas partes. Sí, tienes el espíritu de adopción. Tu vida también tiene una provisión escrita por todas partes. No solo tienes el privilegio de ser un hijo de Dios, sino que el propósito de Dios se realiza en tu vida, incluso en tu vagabundeo por el desierto. Tu vida tiene provisión escrita por todas partes. Según el libro Guinness de los récords mundiales, en el 2019, la corporación Dilo estableció el récord mundial del adhesivo más fuerte del mundo. Buscaban superar un récord que se había alcanzado en el 2007 y que luego se superó en el 2011. En el año 2007 se identificó el pegamento más fuerte del mundo cuando una camioneta de 3.9 toneladas fue suspendida en el aire con una gota de este pegamento y estuvo en el aire durante más de una hora. Luego, en el 2011, la empresa de superpegamento levantó una carretilla elevadora de 8.1 toneladas en el aire. Pero fue el 12 de julio del 2019 cuando la empresa Dilo levantó un camión de 17.5 toneladas y 3 ejes a 40 metros de altura. Eso sí que es una pegada impresionante para ese pegamento. Pero, con todos estos récords mundiales, ninguno es impecable. Por muy impresionantes y pegajosos que sean estos pegamentos, todos tienen puntos de ruptura. Pero no es así con el pegamento del Evangelio. Permítame explicar lo que quiero decir. Uno de los grandes temas de Pablo en todos sus escritos, algo que también recoge Juan en su Evangelio, es el tema de nuestra unión con Cristo. La forma en que el Espíritu pega al cristiano a Cristo Jesús. Si miramos nuestros textos que leemos en Romanos 8, 9 al 17, vemos que el Espíritu de adopción es el que pega a los redimidos al Redentor, a los salvados al Salvador, a los llamados al Llamador, a los hermanos a nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. El punto que quiero que captemos aquí es que se nos da un vínculo perfecto con Cristo, en el Espíritu de Cristo. Y como creyente, nuestro destino es irreversiblemente seguro, es irrevocablemente glorioso porque estamos pegados a Cristo. El pegamento del Evangelio es diferente a cualquier otro pegamento porque es el vínculo personal del Dios personal por el cual el Espíritu de adopción nos da pleno privilegio, plena provisión en Cristo Jesús. Todo lo que Él ha realizado lo ha hecho por nosotros porque el Espíritu de adopción nos une a Él. Pablo argumentará en 1 Corintios 15 que tú puedes resucitar de entre los muertos porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Y el significado mismo de la resurrección de Cristo es tu resurrección. De hecho, Pablo argumentará en 1 Corintios 15 que si tú no resucitas de entre los muertos, tampoco lo hizo Cristo. Argumenta la inversa. Su resurrección no puede ser verdadera al margen de la nuestra. ¿Por qué? Porque su resurrección es una resurrección por la cual estamos unidos a Él por el Espíritu
de adopción. La unión del espíritu de adopción es la materia de la realidad del Evangelio, el privilegio del Evangelio, de la provisión del Evangelio. El recurso mismo para tu vida, para tu seguridad, para tu confianza, para tu fidelidad. Es el combustible, el poder y el sustento para la vida de la fe. Es el espíritu de unión de Cristo. A continuación, Pablo despliega la referencia del espíritu de adopción para manifestar esta increíble realidad. El Cristo que sufrió es ahora el Cristo que ha resucitado y está ahora glorificado como Hijo de Dios, par excellence. Si sufrimos con Él y lo hacemos, también resucitaremos con Él. Si somos coherederos en su sufrimiento, debemos ser coherederos en su gloria. Como ves, el espíritu de adopción es el espíritu de Cristo resucitado. Y ese espíritu te da a Cristo y todo lo que ha realizado. Espíritu de adopción es el vínculo por el que estamos atados de forma permanente e irrevocable a Cristo Jesús. El Espíritu no es una fuerza impersonal, es el Espíritu de Cristo resucitado. Y este Cristo resucitó de entre los muertos, como nos dirá Pablo en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Como ves, la resurrección de Cristo no es simplemente un testimonio del poder de Dios al traer a Cristo muerto a la vida, sino que es realmente el medio por el cual tú también eres levantado de entre los muertos, porque en la resurrección de Cristo está tu resurrección, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, te une al Hijo de Dios resucitado. Cristo no resucita, redime o reina sin ti. Permíteme decir esto de nuevo. Cristo no resucita, ni redime, ni reina sin ti. Su espíritu de adopción te une a Él. Estás gloriosamente pegado. Estás pegado al Cristo de la historia, al gran hombre, al Dios hombre, que resucitó entre los muertos. Pablo utiliza el lenguaje entonces del espíritu de adopción para afirmar que todo lo que Cristo ha realizado como el Hijo excelente, el Hijo amado en el que el Padre se complace porque estáis unidos por la fe a ese Hijo, estáis pegados por el espíritu de adopción a ese Hijo. Te conviertes en los hijos e hijas de Dios en los que Él se complace. Porque tienes el espíritu de adopción, tienes una provisión increíble. Tu vida tiene provisión escrita por todos lados. Yo no sé si hoy cómo piensas de ti mismo, tus circunstancias, de tu vida. No sé el dolor específico que sufres o soportas. No conozco los gritos de tu corazón, pero hasta que no te veas a ti mismo como Dios te ve en Cristo, no estás pensando correctamente, no estás viendo con los ojos de la fe, no estás viviendo de acuerdo a lo que es verdad. Ustedes, como hijos de Dios, tienen el espíritu de adopción y ese espíritu los pega al Hijo de Dios resucitado con poder. Nueva vida está asegurada por Cristo y Él ya es suyo. Ustedes tienen al Hijo de Dios que ya ha conquistado al hombre fuerte. Él ha hecho la guerra y triunfado sobre los zeitgeists invisibles de cada lugar de la cultura en la tierra. Tienes al Hijo de Dios resucitado en ti, contigo y para ti, porque tienes el Santo Espíritu. Es que Pablo argumenta
Romanos 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como ves, no puedes dejar de alcanzar el destino que el Padre tiene para ti, como tampoco Cristo dejó de alcanzar ese destino. Toda la situación de tu vida está definida por el éxito del Hijo de Dios, el gran hombre, que ha derramado su espíritu de adopción sobre ti. Es que el texto aquí llama a los que son guiados por el Espíritu los hijos de Dios. ¿Por qué somos los hijos de Dios? Porque estamos pegados por el Espíritu Santo al Hijo de Dios. Entonces, no puedes dejar de alcanzar tu destino glorioso, porque Cristo está con ustedes y en ustedes, y ya ha resucitado de entre los muertos. Y lo que Dios ha unido, los hijos de Dios, con el Hijo de Dios, ningún hombre, ningún espíritu, ningún zeitgeist puede cortarlo. Es posible que a veces sientas que tu vida está fuera de control, que te sientas arrastrado por el vórtice de la impotencia, que te sientas amenazado por las fuerzas invisibles que actúan en tu cultura, en tu sociedad, las fuerzas políticas, morales y económicas que te rodean. O tal vez sean los agentes de poder de esta época, cuyas agendas parecen dar forma a la sociedad y a la cultura. Te enfrentas día tras día a ideologías que te tientan a pensar de manera impía sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tu sociedad, sobre tu sexualidad, incluso sobre tu matrimonio y hasta sobre tu ministerio. Estas poderosas fuerzas desean apoderarse de tus corazones. Estos zeitgeist son reales, son poderosos, son influyentes. Pero observen que estas fuerzas, de hecho, Satanás mismo y su hueste son abrumados por el Hijo de Dios resucitado, a quien ustedes están pegados por el Espíritu de adopción. Tú estás entre el número de los que son llamados hijos de Dios. Y así mientras recorres tu camino de fe, sí, sufrirás, pero sufrirás con Él. Y en ese sufrimiento serás confirmado como hijo de Dios mientras tu corazón clama, Abba, Padre. Pero también te asegura con absoluta confianza irrevocable que serás llevado a la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Ves? Eres un hijo de Dios que ha recibido el espíritu de adopción. Y porque eso es cierto, tu vida tiene el privilegio escrito por todas partes. Estás en el centro de los propósitos de Dios. Has recibido el espíritu de adopción. Tu vida tiene un propósito escrito por todas partes. Tu sufrimiento es un regalo divino y un propósito para tu bien y la gloria de Dios. Has recibido el espíritu de adopción. Tu vida tiene provisión escrita por todas partes. Por el don del espíritu de adopción, tu destino hacia la gloria es irrevocable, irreversible e indescriptible. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de adopción.